Buenos días, alumnos. Sí, ya arrancamos mal. Bueno, hoy vamos a ver tema nuevo, vamos a ver tabla, fácil. Hay 3 videos, yo les iba a mandar los 3 videos que tenía hechos. El tema es que de los videos que tengo hechos son en la versión anterior de Word, que no es esta, ¿sí? Que es más complicada, que es más fácil, y esta es un poquito más complicada. El tema es que cuando vayamos al colegio, la versión que tengamos para trabajar es la versión viejita. Así que eso estoy viendo, ¿qué onda? Porque la única versión está en una sola computadora, en la versión esta nueva, o sea, la más avanzada, y es en la notebook, en la netbook. Así que no sé cómo voy a hacer. Yo les doy todas las versiones y la computadora que les toca, ¿sí? Y la versión que les toca. Pero es más o menos parecido. Bueno, acá arriba me dicen por favor un sí o un no. ¿Se ve esto? ¿Sí? Por donde tengo el mouse. Que dice páginas, tabla, ilustraciones. Bien, perfecto. Bueno, en la versión anterior del Office, acá arriba tiene que decir archivo, edición, ver, bla. Y acá dice inicio, insertar, dibujar. Para insertar una tabla, en la versión anterior dice tabla. Tabla, insertar, tabla. Y acá está en insertar directamente. Y vamos a la opción de tabla. Y tengo la opción de dibujar la tabla. Bien. Yo les voy a mostrar cómo es una tabla. Pongo un montón. La opción 1 está en algunas versiones que es así. Van pasando el puntero del mouse, va cambiando de color y van a agregar cuadraditos. ¿Sí? Voy a agregar varios, así ven. Y no se ve la versión. Joya. ¿Vieron? Qué bien que arrancamos. Buenísimo. Acá está, a ver, bordes. Que se vean los bordes. Perdón, no. Puede fallar. Puede fallar y bastante se... no se ve nada. Bordes, bordes, bordes. Acá. Buenísimo. Ah, no es la hoja. Miren. Hay que cambiar el color de la hoja porque está tampoco. Listo. Empezamos de vuelta. En grabación, no. Dibujar. Bien. ¿Ven ahora? Perdón, cambiamos la hoja de color. ¿Se ve la tabla ahí? Sí, lo que se está riendo no hable. ¿Y se me cortó internet otra vez? ¿Se me cortó? No, se me cortó internet otra vez. Hay que pagarlo. No, a ver, ¿se cortó? Y ninguna me contestó. Loretti se fue a lavar. Esperen, No, estoy acá, no veo nada. Voy otra vez, a ver. ¿Se cortó? Decía con... No sé, pero yo creo que se cortó con la nube. ¿Me están chamullando a mí? A ver, puedo compartir. Ahora se ve la hoja, es negra la hoja, con rayitas blancas. Sí, se ve. Esto va a quedar registrado y yo lo tengo que subir a YouTube. Buenísimo. Papelón. El profesor que pregunta y no le contesta. Se corta internet. Bien. Bueno, esto es una tabla, vuelvo. Entonces, en las versiones anteriores tienen que ir a tabla, insertar, y acá tienen que ir a insertar directamente, que es lo contrario, y pueden dibujar la tabla, que sería esto, ¿no? Agregar las celdas. Y ahora les explico. Y si no, tienen la opción de insertar tabla. Voy a eliminar esta. A ver. Para eliminar, se selecciona y se aprieta suprimir, siempre y cuando... si no, seleccionan todo, y ahora vamos a poner eliminar tabla. Esperen. Hay gente que está tratando de juntar con nosotros. No hay gente que se quiera conectar con nosotros. No sé para qué me avisen. Bueno, seguimos. Entonces, la otra opción que yo les digo en el otro video es a tabla, en la versión anterior, insertar tabla. Y acá es insertar tabla y van a insertar tabla otra vez. Bien. Y acá les preguntan cantidad de columnas y número de filas. Yo voy a empezar con cantidad de columnas, voy a empezar con 4, abajo, y 4 filas. Aceptar. Bien. Columnas son estas, que son verticales, ¿sí?
Estas son las columnas. Y las filas serían las que están horizontales. ¿Sí? Esto lo tienen que saber, lo de qué es columna y fila, porque después lo vamos a ver en Excel. En una hoja de cálculo de Excel son columnas y filas. ¿Sí? Así que más o menos eso ya lo tienen que tener en cuenta. Ejemplo, es una pregunta de examen de Excel. Así que ya lo tienen. Bueno, entre la unión de una columna que está seleccionada, que es esta, la columna, y una fila, que es esta, estos cuadraditos se llaman celdas. ¿Sí? Como si fuese un panal de avispas. No son hexagonales, son rectángulos. Entonces, una tabla está conformada por columnas y por filas. Y la intersección de de la columna con una fila es una celda. Entonces, está formado por celdas. La cantidad de celdas es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Acá tengo 4 por 4, son 16 celdas, ¿sí? Esa sería la cantidad de celdas que tiene esta tabla. Para seleccionar, claro, el tema es este. Para seleccionar, acá tengo color de pluma, no puedo cambiarle los bordes. Quería la hoja en blanco, pero si me doy hoja en blanco se va a poner de otra vez del color. A ver si le puedo cambiar el color. A ver si le pongo naranja. No, no se ve acá. Bueno. Si le cambio otro, le pongo amarillo a la hoja, ¿se ve la tabla mejor? Vale respuesta. ¿Ah? 3, 2, 1. Sí, se ve mejor. Gracias. 8 horas. Estaban en la cocina lavando otra cosa y vinieron corriendo. Bien. Bueno, es porque quiero que se vea el puntero del mouse. Quédate ahí. Quiero que se vea el puntero del mouse, que no en la hoja negra con el fondo negro no se ve. Bueno. Ahora, ¿cómo hago para seleccionar? Porque ustedes cuando seleccionan la hoja cuando están haciendo algo en Word, tienen el puntero que es como si fuese un número 1 romano, ¿sí? Que es este, el puntero de texto. Ahora, cuando ustedes tienen que seleccionar, a ver, casi te bajas. Cuando ustedes tienen que seleccionar una columna o una fila, tenemos otros tipos de punteros. Ejemplo, si yo paso el puntero del mouse por encima de la tabla, aparece una flecha que apunta hacia abajo, ¿sí? Que es una flecha de color negro. Con esa flecha, ustedes, si hacen un clic, van seleccionando columna por columna, ¿sí? Clic y sueltan, y van columna por columna. Si quieren seleccionar todas las columnas, hacen un clic y arrastran, ¿sí? Que es lo mismo que seleccionar toda la tabla. Ahora, si quieren seleccionar una fila del margen izquierdo, esto ya lo habíamos visto, hacen un clic y van seleccionando fila por fila. Bien. Y la última opción es, yo voy a agrandar un poquito la hoja para que se vea bien la tabla. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? Me avivé tarde. Sí. Bueno, si yo hago un clic dentro de la celda, ¿sí? Aparece el cursor que está titilando acá. Y acá hay un espacio entre la línea final, ¿sí? El borde final y el cursor. Y ahí aparece una flechita negra. Esa flechita negra es para seleccionar la celda entera, o sea, para seleccionar solamente esta celda. ¿Sí? Sí. Si yo hago un clic y lo mantengo apretado, voy seleccionando la cantidad de celdas que yo quiera. Pero siempre van a ser en forma contigua y continua. Entonces, o lo pueden seleccionar para abajo y para el costado, ¿sí? Nunca puedo seleccionar una y después quiero seleccionar la otra a la distancia. Siempre tiene que estar al lado, una de la otra. Bien, esas son formas de selección. Entonces, arriba hacer un clic para las columnas, margen izquierdo para seleccionar filas, y dentro de cada celda hacen un clic sin soltar, entre donde está el cursor, bien pegado al borde, aparece una flechita negra, hacen un clic y seleccionan. En las versiones anteriores de Word, esa flechita de la que está dentro de la celda no estaba. Era la misma del puntero, la flecha blanca. ¿Sí? Ahora, en las versiones nuevas empezó a aparecer esta flechita negra, que es para indicar que yo puedo seleccionar esa celda. Bien. Después hay más punteros. Perdón, que ahí llaman desde no sé dónde. No sé si es...
Minuto. WhatsApp. Bien. Nada. Bueno. Vuelvo acá. Entonces, los cursores, ¿sí? Para selección eran los tres que yo les nombré anteriormente. Ahora hay cursores que son para modificar la celda. Tenemos, si yo pongo en las líneas verticales, ¿sí? Siempre se trabaja sobre estas líneas. En realidad trabajan todas, ¿sí? Pero las que más se utilizan son las que están en el medio y las que están última. Entonces, si lo pongo en líneas verticales aparece una doble flechita, agrando un poco más, así se ve más el cursor. Aparece una doble flechita, ¿sí? Con una rayita en el medio. ¿Lo ven ahí? Es chiquitita. Y después tienen esas en las verticales, y después tienen sobre las horizontales lo mismo. Una flechita que sube y que baja. Esto me sirve a mí siempre y cuando no haya nada seleccionado, ahora les explico por qué. Siempre y cuando no haya nada seleccionado, pueden hacer un clic sin soltar y arrastran, y lo que corren es el borde. O pueden hacer que la celda esta sea más grande, o pueden hacer que la celda esta sea más chica. Y lo contrario sería la otra, ¿no? Lo que pasaría en la otra. Eso lo pueden hacer desde cualquier borde. Bien, pero lo que más se utilizan son los centrales, los que están en el medio. Y después tienen para ampliar el ancho de fila, ¿sí? Que sería esto. Bien, ejemplo para poner un título, puede ser. Bueno, hasta acá es toda la explicación. Dentro de cada celda, a ver si no me olvidé ninguno más, cursores, no. Dentro de cada celda ustedes pueden tipear texto, ¿sí? Lo que ustedes quieran, más o menos en casa, no importa, casa. Bien, el tipo usa siempre las mismas palabras, siempre. No las modifica hace 100 años. Bien, son palabras cortas y rápidas. Entonces, yo una vez que tengo el texto, ¿sí? No lo aclaré, cada vez que yo escribo un texto, para pasarme a la otra celda, siempre, ejemplo, vuelvo a escribir casa, y el cursor queda titilando. Yo si aprieto Enter, es como si fuese un pedacito de hoja, baja y se agranda la celda. Borro, aprieto el de borrar. Entonces, para pasarme necesito del teclado. O me paso con las flechitas que tengo, ¿sí? En la parte media del teclado, ¿sí? Que serían la de los cursores. Ahí me estoy pasando con las flechitas para la derecha, o para arriba o para abajo. O en el mismo teclado, arriba del bloc mayúsculas, tienen el tabulador, ¿sí? Y aprietan el tabulador y se pasan a la otra celda. Lo mismo ocurre si utilizan el puntero del mouse. Termino de escribir casa, voy a la otra celda, tengo que escribir, y otra vez como perro, ¿sí? Y hago un clic. Y a medida que voy terminando, me voy pasando. Hasta acá es fácil. No es nada complicado, nada de otro mundo. Bien. Como sigue siendo Word, cada palabra yo la puedo seleccionar, lo puedo modificar, le puedo cambiar el tamaño, ¿sí? El tamaño que yo quiera, le puedo cambiar la tipografía que ustedes quieran, le puedo poner hasta color, ¿sí? Es como esto sigue siendo Word, ¿sí? Las modificaciones, las que ustedes quieran, dentro de una tabla. Texto, ustedes pueden escribir bastante texto. Traten de no escribir mucho porque si no se deforma todo lo que es la tabla, ¿sí? ¿Qué más para anexar? Bien, hasta acá es fácil, ¿sí? Seguimos con la parte de formato de la tabla. ¿Qué pasa si yo tengo que agregar una nueva fila? ¿Sí? Porque me quedé corto. Yo agregué 4 filas y necesitaba 5. Tengo varias opciones. Una es, voy a la última fila, aprieto botón derecho, siempre en la última, les explico por qué en la última. Voy hasta, aprieto botón derecho, y acá me dice insertar, ¿sí? Y acá me dice si voy a insertar una columna a la derecha o a la izquierda, o voy a insertar una fila por encima o una fila por debajo. Si yo pongo una fila por encima, no, esperen, que voy a poner otra palabra. Otro mail. Bien, si yo pongo insertar una fila,
una fila por debajo, abajo de la palabra auto, me tiene que aparecer otra fila. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Y lo mismo, si tengo que insertar, lo contrario, por encima. Bueno, estoy en la palabra auto, botón derecho, insertar, fila por encima. Bien, y acá me insertó por encima. Y la otra opción para insertar una fila igual que la anterior, porque ustedes vieron que acá insertó una fila con 4 celdas. Si yo quiero hacer lo mismo, que me copie el formato anterior, ahora se los explico por qué. Cuando terminan de escribir en la última, ¿sí? En la última celda, aprietan el botón tabulador, ¿sí? Lo aprieto una vez y van a ver que, para que se den cuenta, voy a poner perro, miren. Aprieto el tabulador en la última celda y me agrega otra fila. Voy hasta la última celda, aprieto el tabulador y me agrega otra fila. Esas son todas las formas que tienen de insertar una fila. Y siempre igual al formato anterior. ¿Por qué? Ejemplo. Vuelvo para atrás. Bien. ¿Por qué igual al formato anterior? Yo acá lo que hice fue solamente copiar. Poner una tabla con 4 columnas, 4 filas. Imagínense que yo necesito que estas 2 celdas sean una. Entonces, selecciono esta y esta, y voy a apretar botón derecho del mouse, y me va a decir combinar celdas. ¿Sí? Y acá me las combino. ¿Bien? Y lo mismo pasa si, a ver, esta la voy a eliminar, no es igual. Vieron, acá en vez de tener 4 celdas, tengo 1, 2, 3. Y en esta voy a hacer lo mismo. Combinar, botón derecho, combinar celdas. Siempre selecciono. Ahí vino alguien tarde. Bien. Ahora, si yo aprieto el tabulador, en la última fila van a ver que me agrega una fila igual a la anterior o la que estoy. ¿Sí? Es el mismo formato, no como venía desde un principio. O sea, siempre, cada vez que voy a insertar una fila, es igual al formato anterior. A ver, perfecto. ¿Bien? Y ahí tienen. Y cada vez que se va a agregar una fila, siempre es igual al formato de la fila anterior, no al formato de la fila original de cuando empezaron. Entonces, yo ya tengo cómo agrandar una columna o todas filas. Perdón, un minuto en el aire. Bien. Chat. ¿Qué haces, David? ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? Entonces, sigo. Yo ya tengo cómo agrandar las columnas y cómo agrandar las filas. ¿Sí? ¿Cómo seleccionar 2 celdas o varias? Miren, puedo seleccionar un montón. Vuelvo para atrás. Puedo seleccionar un montón y combinarlas. ¿Sí? Combinar celdas. Y que sea todo esto una sola celda. Lo mismo puedo hacer en estas. Cuando tienen texto adentro ya es más complicado. Porque te va a decir que tienen texto y que una palabra las va a borrar. Bien. Bueno, hasta acá ya tengo agrandar, combinar. Ahí tengo otro. Miren. Lo que vamos a hacer es volver todo para atrás. Bien. Vamos a borrar. Para borrar, selecciono y aprieto suprimir y se borra el texto. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono y modifico el ancho de una columna? Yo tengo esta celda seleccionada. Si yo voy y quiero modificar esta celda, o sea, quiero modificar todas las celdas, pasa esto. Si yo selecciono, solamente modifica la celda que está seleccionada, o sea, esta sola. Miren, y la línea de división anterior me quedó acá. Entonces, para volver hacia atrás, si yo hago esto, como es la única línea de división, como es toda una única fila de, un borde de división, si yo corro, en teoría se tienen que correr todos, en teoría. Pero bueno, eso en la versión anterior, en esta versión no, se corrió solo. Bueno, y ahora se pueden volver a correr todos juntos. Si yo selecciono 2 celdas juntas y modifico estas 2 celdas solamente se van a modificar. Bien, continuamos. Y así puedo ir modificando.
ver. ¿Sí? Acá es fácil, no es complicado, estamos viendo todo, estamos viendo solamente el formato. Bueno, y acá combina. ¿Y todo esto para qué, no? Se lo voy a mostrar para qué. Bien. Ahora, como siempre, yo me olvido de traer, a ver si tengo algo. No, ustedes no ven eso, pero vamos a tratar de encontrar algo de una tabla. Les voy a buscar una tabla. Yo en el colegio siempre les mostraba una tabla de la planilla de asistencias. No tengo, como no tengo ninguna hecha, les voy a mostrar otra planilla. A ver si tengo otra planilla. Sí, tengo otra planilla. No tengo otra planilla. A ver, colegio. Colegio. La tabla de asistencia la hicimos el año pasado. Claro, Roxana, está bien, tenés razón. Pero este año lo que vamos a hacer es previo a lo que es el paso previo para entrar a Excel. ¿Sí? Hicimos esa planilla, hicimos, ¿no? Bien. Tenés razón, yo me olvidé del año pasado. Hicimos tantas cosas que... a ver. Esperen, déjenme ver. No, esto no. ¿Hicimos otra tabla, Roxana? Ya que estás. No, me parece que la de asistencia. ¿No? Solamente la de asistencia. Bien. Miren, ahora yo les voy a compartir otra tabla. Yo les voy a compartir una tabla. Vamos a dejar de ver esa. La que yo estaba haciendo, ¿no? No estaba haciendo en realidad ninguna, pero bueno. Compartir. Miren. Ahora ven que dice planilla de periodo de intensificación de enseñanza. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí lo ven? Bueno, todo esto que ustedes ven acá, en ese recuadro, es una tabla de una sola columna y una sola fila. ¿Sí? Y la que ven acá abajo, dice nombre y apellido y nota, es una columna, perdón, es una tabla de 2 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Lo mismo que esto. ¿Sí? Y no sé si tengo otra tabla más. Momento. Yo creo que había otra tabla más. Perdón. A ver. Déjenme ver. Ustedes siguen viendo la tabla esa, ¿no? A ver. Yo les voy a mostrar otra. A ver, la que yo hice. Yo les voy a mostrar una tabla. Ahora les voy a compartir otra tabla, ¿sí? Compartir. Les voy a compartir la misma... no, estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven la tabla de Excel acá? Sí, se ve una tabla. ¿Se ve una tabla con colores? Sí. Estaba a compartir todo, perdón, no me di cuenta de eso. Bueno, ¿ven esta tabla? ¿Sí? Son 1, 2, 3 tablas. Esto es lo mismo, son tablas, yo le voy a agrandar un poquito, es para... ¿Bien? Son tablas. Acá tengo, en esta de acá arriba, son los trabajos de ustedes del cuatrimestre anterior, y tienen tabla con dos columnas arriba, esta tabla, ejemplo, pero abajo tiene más columnas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas. ¿Sí? Ese es un formato, otro formato de tabla. Bien, a ver, vamos a seguir con esto. Bien, ahora, si yo vuelvo para atrás, para que esté parejito. Bien, esta columna, esta tabla que yo les dije al principio, era una tabla de 4 columnas y 4 filas. ¿Sí? Nosotros el año pasado, como me dijo Roxana, hicimos una tabla de asistencia, ¿sí? Donde decía apellido y nombre, estaba por acá decía apellido y nombre, si no me equivoco.
Bien, acá decía apellido y nombre, y acá decía, si no me equivoco, decía curso. ¿Sí? Y después te decía curso, no importa cuál era, primero, segundo. Y acá tenía por cada mes, y por cada mes tenía, como ustedes cursaban 4 veces por mes, ¿sí? Porque tiene una vez por semana, ejemplo informática, tenían que tener 4 columnas dentro de esto. Yo no quería tampoco, pero lo que hacíamos era dividir celdas, y le poníamos, esto después lo voy a dar la clase que viene, así que tranquilo, le poníamos 4 columnas. Entonces, ya lo que tenían ustedes era, debajo de cada mes, ¿sí? Donde iban a poner la P de presente, ¿sí? O la A de ausente. Y lo mismo así en todas. Era dividir, era fácil, un trabajo era fácil. Que lo vamos a retomar para seguir con lo que viene, que sería Excel. Bien. Esto es la introducción, nada más a lo que es la parte de tablas. Ya la clase que viene, el año pasado los chicos habían hecho con tablas el calendario, el horario de lo que tenían el año pasado, que era de primer año, si no me equivoco, ¿o no, Roxana? ¿Estás por ahí? Así que este año les voy a pedir con tabla más o menos un horario, donde ustedes tienen que tener, a ver, lo que voy a hacer es, a ver si lo puedo llegar a hacer. No creo, eliminar columnas, bien. Lo que tenían que hacer era, tabla, insertar, yo necesito, días de la semana son 5, lunes, martes, miércoles, viernes, o sea, 5 columnas y los horarios, o las materias. Bien. Lo que tienen que hacer ustedes sería un horario, falta una columna, igual, aclaro. Bien, y acá me faltó una columna antes, así que tengo que insertar una columna, que sería, no, mire, lo voy a poner a dividir, insertar columna a la izquierda. Bien, y acá donde estaban los horarios. Bueno, entonces, horarios de segundo, no sé, amplia conmigo empiezan a 8:30 a 9:40 o 9:25 me parece, 9:25, dos puntos, tienen que poner informática. Bien, lo que tendrían que hacer ustedes sería un horario, ¿sí? Para los que estuvieron el año pasado conmigo, ejemplo, David y Roxana, ya lo tienen hecho, corren con ventaja. Igual, si prestan atención, me parece que cuando empezaron en el colegio les dieron un horario. Así que tendrían que copiar ese horario que tienen. Después, Sí, lo tenemos. bueno, como trabajo tendrían que hacer eso, ¿sí? Un horario. Y ya después empezamos a complicarlo un poquito más. Yo la clase que viene les voy a mostrar cómo es el de la tabla de asistencias, la voy a buscar porque lo tengo hecho, y vamos a proceder a otro tipo de tablas, que es una tabla tipo una planilla, yo le digo planilla de internación porque antes trabajábamos en el colegio con una planilla de internación, donde decía paciente, obra social, estaba todo dividido. Así que lo más seguro es que hagamos una planilla de internación. Bueno, eso, fácil, sencillo, cómodo, práctico y muy útil esto de tablas, ¿sí? Para otras materias les puede servir. Después, lo que vamos a hacer, nos quedan 2 minutos de clase. Lo que vamos a hacer es, para la clase que viene, vamos a tratar de combinar varios trabajos prácticos. Ejemplo, vamos a combinar uno de tabla con, no sé, con algo de dibujo o alguna actividad, ¿sí? Para, por lo menos para unificar.
¿sí? Porque tenemos todos los trabajos sueltos, ¿sí? Tenemos la parte de dibujo que no la tenemos combinada con ninguna otra cosa. Nos falta encabezado y pie de página, me parece que el año pasado los dije, pero este año vamos a retomarlo con esta versión nueva y vamos a hacer alguna actividad de combinar eso, tabla con dibujo, con otras cosas. Bueno, dejo de grabar. Dejo de grabar.